Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesucristo, después de alabarte y glorificarte. De viernes estamos ahora, Señor Jesucristo, poniendo esta predicación, enseñanza a tu iglesia, a tu pueblo. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú pones el querer como el hacer, Señor, y sabemos que tiene todo un propósito. Te pedimos, Señor Jesucristo, que esta enseñanza cumpla el propósito para el cual usted nos las da. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, discernimiento, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente usted, su nombre, sea exaltado y glorificado, Señor Jesucristo. La gloria absoluta es para usted, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Pues sabemos que estamos en tiempos de principios de los últimos tiempos, y el Señor, antes de que venga, quiere ver a su iglesia restaurada, es decir, hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. Y pues esta enseñanza la hemos impartido aquí en la congregación Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, pero ahora el Señor quiere que se dé a conocer a los hijos espirituales, a los pastores que pues están en esta cobertura que Dios nos ha entregado por su gracia y misericordia, y dentro de ello pues hay hijos espirituales e hijas que tienen el llamado al ministerio profético. Entonces sé que no solamente a ellos, sino que la iglesia en general, pues todos aquellos que tienen el llamado del ministerio profético, pues va a ser de gran bendición para ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno va caminando en el camino del Señor, va uno conociendo de Dios y va uno conociendo cada palabra del Señor. Y como Dios nos está hablando de que Dios nos llamó para restaurar su iglesia, su estado original, de acuerdo a Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas, lo cual Dios nos ha comisionado, asignado como apóstoles del Señor Jesucristo, mi esposa y yo, de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor que se restaure su iglesia? Porque si hemos visto, la mayoría le pone un nombre a la denominación, y de referente al nombre pues clasifican como bautistas, como metodistas, anabatistas, adventistas, unitarias, trinitarias, pentecostales, presbiterianas, calvinistas, herminianas, luteranas, entre algunas. Y lo peor es que entre ellas se andan peleando, que ven a Dios como exclusivo de ellos y como si ellos tuvieran la verdad, y se están peleando, discutiendo, están en contiendas, y pues eso no edifica realmente. Entonces, como hemos hablado, si tú me preguntas de qué denominación soy, de ninguna, soy de Jesucristo. Soy apóstol de Jesucristo para restaurar su iglesia, su estado original. Entonces, Dios es el que está llamando, Dios es el que está haciendo las cosas, y sabemos que Dios es el que está hablando día a día. Entonces, sabemos que todos los rabinos y todos los doctores de la ley, cuando estaba Jesús en carne, lo tenían enfrente, pero ni ellos mismos creían en él, ¿sí? Creían en la ley, pero no creían en el que veían, en Jesucristo. Y hoy por hoy, en la actualidad, el cristiano, el convertido a Dios, crea la palabra de Dios en una parte, conforme se le enseña, y de ahí pues se hacen doctrinas. Y por eso el Señor está cansado de eso. Él quiere que creamos desde Génesis, Apocalipsis, y sobre todo es que nosotros entendamos que hoy los hijos de Dios
creen en la palabra de Dios, pero no creen en Jesucristo, pero no creen en la palabra de Dios en su totalidad. En la antigüedad, cuando estaba Jesús, cuando estaba en carne, pues creían en la palabra de Dios, en la ley, pero no creían en Jesús que estaba en carne. Y hoy creen en la ley, en la palabra, pero no creen. Hoy creen en la palabra, pero no creen en Jesucristo. Entonces, conocer a Dios no se trata de conocimiento, se trata de tener encuentros con Dios. Pero nosotros, Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su estado original, a su diseño original. Y hoy quiere restaurar el ministerio profético en su iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí está diciendo a otros profetas, ¿verdad? Como hoy está hablando del ministerio, de la restauración del ministerio profético, ¿sí? Entonces, sabemos que la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios sigue vigente, ¿sí? En la actualidad, muchas iglesias cristianas aseguran que el ministerio profético es parte del pasado, o sea, del Antiguo Testamento y los comienzos de la iglesia primitiva. Los que defienden esta posición están totalmente equivocadas, pues la palabra de Dios dice lo contrario, que ya vimos en Efesios capítulo 4, 11. Y luego, ¿qué dice en San Mateo capítulo 24, versículo 35? San Mateo capítulo 24. Vamos a ver el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 24. San Mateo, versículo 24, versículo 35. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la palabra de Dios no pasa, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que Dios es el que quiere que su iglesia vuelva a su estado, a su diseño original, ¿sí? Y entonces, esto requiere de romper estructuras. Como Dios ha estado hablando de la mujer, si puede predicar, cosa que muchos religiosos, teólogos, legalistas, fariseos, que no escudrían la palabra y que nomás repiten la palabra como un loro, lo que les enseña su pastor, pues eso hablan, basándose en dos pasajes, de que la mujer calle y guarde silencio, ¿sí? Y nada más de ahí agarran, pero nunca van a escudriñar la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y como ya hemos visto, en ese caso la mujer fue llamada para predicar. Pero hoy Dios nos está llamando del ministerio profético, la restauración del ministerio profético en la iglesia del Señor. Entonces, sabemos que Dios es bueno y Él escoge a sus vasos, ¿sí? Entonces, el significado etimológico de la palabra profeta es ser portavoz, ¿sí? Hablar lo que Dios le revela. La palabra griega profetes, profeteo, palabra griega que significa hablar o predecir un acontecimiento futuro. Profecía, palabra griega que significa expresar la mente y el consejo de Dios. Podemos decir entonces que el profeta es el portavoz de Dios y nos expresa la mente de Dios. Nos habla, revela a través del Espíritu Santo el futuro, nos revela también el pasado y el presente a través de, y el futuro, y el pasado, presente, futuro nos revela con el don de ciencia. Existen clases de profetas: Naví,
con B chica, de vaca, son los que oyen la voz de Dios y son también voceros de Dios. Por ejemplo, el profeta Natán. Los videntes es otra parte. Los videntes son los que reciben visiones y sueños, los que ven y reciben, como el profeta Daniel. ¿Sí? Podríamos hablar también de un tercero, ¿sí? Los naví videntes. No solo oyen la voz de Dios, sino también ven, tienen visiones, como por ejemplo el profeta Samuel, que fue ambos, vidente y profeta. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 de Samuel 19:20. 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 19, versículo del 20 al 24? Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Sí? Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en Secu, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Naiot, en Rama. Y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. ¿Sí? Entonces, el espíritu profético de Dios se manifiesta trayendo revelación, que ya vimos. ¿Sí? También vemos que trae activación. ¿Sí? También dirección, predicción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 18:19. Vamos a ver que el profeta trae revelación. Génesis 18:17. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 17, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Si te das cuenta, aquí Dios revela su voz, deseo, promesa, juicio sobre el profeta, para que éste lo declare proféticamente. Y aquí vemos, por ejemplo, que dice la palabra de Dios, que estamos viendo, ¿sí? Génesis 18:17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, en Amós 3:7, que hemos visto, Amós, en el libro de Amós, capítulo 3:7, Amós, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no hablará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? Entonces, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Anteriormente estábamos hablando que en el bautismo del Espíritu Santo y en el don de lenguas, que cuando uno adora al Señor en lenguas, el Señor nos revela misterios. Y no solamente misterios, sino cosas ocultas. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como apóstol y profeta de guerra y de liberación, el Señor
me ha instruido en el sentido de enseñar esto, porque los teólogos, la mayoría de los teólogos que quieren entender a Dios con su razonamiento y intelecto y religiosidad y religión, que no han tenido encuentros con Dios, que hablan de Dios pero no conocen a Dios, ellos dicen que ya no hay nada que revelar, porque ya todo está revelado. Pero esa es una verdad medias. ¿Por qué? Porque la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita en logos, ¿sí? Pero en rema viene una palabra fresca de revelación de Dios a sus profetas y a sus apóstoles también, porque también Dios usa a los apóstoles para dar una palabra fresca. Y entonces, ¿cómo es que dice en Jeremías 33:3? Clama a mí que yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Si no hubiera cosas que revelar, entonces no estuviera la palabra cosas grandes y ocultas. Dios se manifiesta en lo secreto, como estamos viendo ahorita a los profetas. Para, antes de hacer algo, primero revela a los profetas, en lo secreto. Cuando oramos con intimidad con el Señor en nuestro lugar de adoración o de oración, en lo secreto, para que en lo público, en la congregación, el Señor nos dé bendición, por ejemplo. Dios es luz y Él está en todo. Amén. Entonces, Dios está en lo secreto, Dios está en lo privado, Dios está en lo público, Dios está en lo oculto. ¿Por qué? No, el ocultismo es totalmente de Satanás. Él obra en el ocultismo, Satanás. Pero Dios es luz y Él conoce todo lo que hay en las tinieblas. Porque Dios es el que conoce todo. Pero hay cosas divinas de Dios que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, grandes cosas y ocultas que tú no conoces. O sea, hay cosas de Dios que no han sido reveladas y que Dios va revelando de acuerdo a su plan y su propósito. Entonces, aquí dice que en secreto a sus profetas en Amós 3:7. Entonces, debemos de saber que Dios usa a sus profetas para dar revelación a su iglesia. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 2, en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces, los profetas activan ministerios, ¿sí? Entonces, los profetas, Dios les revela quién tiene el llamado, quién tiene cierto llamado, la asignación, ¿sí? Y en relación a eso, Dios usa a sus profetas para ungir ministerios, para activar ministerios, para desenterrar ministerios y dones y talentos. Porque hay mucha gente que tiene llamado profético y apostólico, claro, los que Dios escoge. Pero muchas congregaciones no creen en el ministerio profético ni apostólico, por lo tanto están en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar el ministerio apostólico, que ya lo hizo, el ministerio profético que está hablando hoy, y enseñar que nosotros tenemos que creer desde Génesis hasta Apocalipsis, y que nosotros debemos de creerle a su palabra y darle lugar absoluto al dueño de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Porque Dios nos quiere dar todo de Él. Amén. Así como nos pide todo de nosotros, Dios nos quiere dar todo de Él. ¿Sí? Y sabemos que en Isaías 11:2 habla de los 7 espíritus de Dios. O sea, tener los 7 espíritus de Dios, todos los ministerios, los 5,
todos los dones, el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas, para que sea una iglesia viva, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que se le da el lugar que le corresponde a Dios, al que la compró. Entonces, veamos cómo Dios está restaurando este ministerio. Y si tú estás en una iglesia, congregación que no cree en el ministerio profético, sal de ahí. Ve a una iglesia donde sí crean en los 5 ministerios para que desarrolles el ministerio que Dios te entregó. En Hechos 16, versículo del 6 al 10, dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Sí? Aquí vemos que da dirección. ¿Sí? El profeta da dirección. Cuando Dios revela algo a sus profetas, también trae dirección. Esto puede ser personal, o a un ministerio, a una congregación, o a una nación, o a una ciudad. ¿Sí? En Hechos 24, 1, 2. Hechos 24, capítulo 1 y 2. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? ¿Sí? Entonces aquí vemos en esta parte que donde Pedro predice la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el ministerio profético, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Da dirección. Amén. Predice. Sí, amén. Activa ministerios. Revela. ¿Sí? Consuela. Edifica. ¿Sí? Exhorta. ¿Sí? Y tiene abundante palabra. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que Dios quiere que el ministerio profético sea restaurado en su iglesia. Por eso dice la palabra en Zacarías 24, 8. Zacarías 24, 8. Vamos a ver la palabra de Dios en Zacarías 24, 8. Zacarías 24, 8. Zacarías capítulo 24, perdón, 14, 8. Zacarías 14, 8. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Sí? Entender que la profecía es como un manantial que fluye y no se agota, que se trata de un don del Espíritu Santo vigente en nuestro tiempo. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. ¿Sí? Y también debemos entender que una cosa es el don de profecía y una cosa es el ministerio profético. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? El don de profecía que habla el libro de Joel es que todos profetizarán y hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, todos profetizarán, pero no todos son profetas. Una cosa es el don de profecía y una cosa es el ministerio profético. Amén.
el ministerio del profeta se basa en otras dimensiones, en el sentido, como vimos, que predice, da dirección, advierte, imparte, consuela, edifica, exhorta, confronta el pecado, llama al arrepentimiento, llama a la santidad, llama a volver a Dios, vive en santidad. Sus características es que es manso y humilde. Y el espíritu de la profecía, del profeta, se sujeta al espíritu de la profecía. ¿Sí? Entonces, es el que más obediente es y el que más tiempo está buscando la presencia de Dios. En la palabra de Dios habla de profetas menores y profetas mayores. ¿Sí? Profetas mayores que tienen mayor asignación. Y el profeta menor menos asignación. Pero Dios quiere que fluyamos en el fluir de la profecía. ¿Por qué? Porque es un don. Pero Dios está aclarando ahorita que una cosa es tener el don de profecía y una cosa es el ministerio profético, que otros le llaman el oficio de profeta. El profeta, el ministerio profético sabe guerra y de liberación, ¿sí? Y pues tenemos que saber que no todo el que profetiza es profeta, ¿sí? Eso debe de quedar bien claro, ¿sí? Y aparte, lo que Dios me ha enseñado es que un profeta verdadero de Dios y un apóstol verdadero de Dios pastorean. Por ejemplo, Bernabé, en el libro de los Hechos nos habla, en el capítulo 2, que Bernabé era pastor y maestro. Y en el capítulo 4 ya lo encontramos como un apóstol, profeta y apóstol. ¿Sí? Entonces, el verdadero profeta y apóstol pastorea una congregación. ¿Sí? Para que sepamos qué es un ministerio profético y apostólico. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo que Dios quiere que se fluya en la profecía. ¿Sí? Vemos que Naví de Dios, las características principales de Naví de Dios es que actúa siempre sobrio, mientras ministra en sus 5 sentidos, como dice en Primera de Corintios 14:32. Vamos a ver Primera de Corintios 14:32. Dice la palabra de Dios: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Ahora vemos, y si tú lees todo el Antiguo Testamento, donde se habla de tantos profetas de Dios, jamás encontrarás que alguno de ellos profetizó en trance o no supo lo que estaba diciendo. Por el contrario, siempre podían gritar con autoridad: así dice Jehová, porque estaban lúcidos, sobrios. El profeta de Dios tiene control de sí mismo, es prudente, y en un momento dado, aun cuando esté profetizando, puede callarse por cortesía para dar lugar a otro profeta. Dice en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 al 30. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sí? Entonces, vemos que hay un orden. Si en la congregación hay 2 profetas, entonces primero habla uno, si Dios le da palabra, luego el otro, ¿verdad? En un orden. Estamos hablando de un ejemplo donde 2 profetas hay en una congregación. Con lo anterior, entonces, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Con lo anterior hay que establecer que el profeta de Dios no solo tiene el don de profetizar, sino el fruto del Espíritu.
Por lo tanto, el profeta de Dios es cortés, humilde, amable, apacible, y su mansedumbre se verá todos los días de su vida, pero particularmente al profetizar, ya que si está ministrando una profecía y a otro, Dios le da un mensaje, este está dispuesto a callar y ceder a su turno al otro hermano. No hay egoísmo ni egocentrismo. No importa resaltar la personalidad del profeta, sino levantar en alto el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay plena sanidad mental para los profetas de Dios, y los cristianos no tenemos que ver nada con gente en trance o que hace gesticulaciones o principian a temblar de una manera incontrolada. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, ¿sí?, que vamos a ver ahora la distinción entre los profetas, la distinción entre profecías de los dos testamentos. Distinción entre profecías de los dos testamentos. Es decir, en Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entender que el Antiguo Testamento tiene como base la ley y el Nuevo Testamento como base la gracia. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel carecía de la revelación plena de las Escrituras. En el Nuevo Testamento ya tenemos las Escrituras como la antorcha más segura a la cual haremos bien en atender. Sin embargo, es fundamental establecer que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay contradicción, sino complementación. Hay profecía en el Antiguo Testamento y hay profecía en el Nuevo Testamento. Ambas provienen de Dios. Sin embargo, en propósito hay distinción entre las del Antiguo y las del Nuevo Testamento. Si tenemos poca instrucción bíblica, entonces caeremos entonces, si no hay instrucción bíblica, entonces no se podrá entender bien la distinción de las profecías del Antiguo y del Nuevo. Y surgirá la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿No Dios es el mismo del Antiguo y el Nuevo Testamento? Son diferentes por el tiempo en que se produce. ¿Sí? Las profecías del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento son diferentes por el tiempo en que se producen. La respuesta es clara, ¿sí? La decimos de las palabras de 2 de Pedro 1:19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es cuando se daban las profecías del Antiguo Testamento. Todavía no había escrito el Nuevo Testamento. Por eso la profecía en el Antiguo Testamento tiene elementos para redarguir y para corregir, que dice en 2 de Timoteo 3:16, para redarguir y para corregir, ¿sí? Sin embargo, en el Nuevo Testamento ha habido una transferencia. Las funciones de redarguir y corregir, que era propia de la profecía, ahora la ejerce la Biblia, la palabra revelada de Dios. Y la profecía en el Nuevo Testamento ahora está enfocada a edificar, exhortar y consolar, y fundamentalmente. Una breve explicación sobre el término bíblico exhortar. El término griego es parakaleo. En primer lugar, significa llamar a una persona. De para, al lado. Y kaleo, llamar. Sin embargo, este llamar encierra la connotación de rogar. Es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Este término está enfocado hacia el futuro. En un momento significa algo semejante que consolar, que solo que la consolación es por una experiencia que ya tuvo, y la exhortación como una experiencia que se puede tener en el futuro. Otro modo de explicar el verbo exhortar es darle aliento a alguien para que continúe su carrera. Exhortar es muy próximo a tener ser un abogado consolador. Lo anterior, porque el término exhortar se tergiversa y se usa casi como un sinónimo de condenar o de reprender, conceptos literalmente opuestos al sentido bíblico. Así que cuando escuches a algún hermano que pretende
Profetizar está regañando, reprendiendo a una congregación, a un discípulo, sabrás que está, que se necesita ser instruido a ese hermano en su ministerio, que le falta capacitación para que entienda. Profecía, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, características. La profecía del Antiguo Testamento no estaba escrita todo el Antiguo Testamento. La profecía servía para reprender, redarguir y corregir. La profecía era mayormente predictiva. En el Nuevo Testamento, características de la profecía, ya tiene todo el Antiguo Testamento. La Biblia sirve para reprender, redarguir y corregir. 3, hay profecía predictiva, pero básicamente la profecía es para consolar, edificar y exhortar. Entonces la profecía en el Nuevo Testamento ahora está enfocada a edificar, exhortar y consolar fundamentalmente. ¿Sí? Una distinción importante, ¿sí? Y un llamado urgente. De allí que quienes son profetas o profetizan deben tomar de continuo de la fuente. La Biblia es la fuente, y si quieres ser una fuente de la palabra profética, harás bien en venir a la fuente de Dios, que es la Biblia, y tomar desde siempre. Dios ha ungido, Dios a sus ungidos les ha dado un lineamiento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Por eso nosotros debemos ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis y luego volver a regresar al Génesis. En Lucas 24:27 nos revela la manera tan magistral como Jesucristo enseña las Escrituras, que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todos los cristianos debemos escudriñar las Escrituras, pero mayormente quienes nos movemos en el terreno de la profecía. Dos cosas deben quedar claras en esta enseñanza: que la profecía del Nuevo Testamento no es para gobernar la iglesia. Para gobernar la iglesia están los ancianos. 2, que la profecía en el Nuevo Testamento no es para reprender o regañar, sino para edificar, consolar y exhortar. La pregunta es: ¿cuántas congregaciones se han destruido por un uso inadecuado de la profecía? ¿Cuántos discípulos han sido lastimados y confundidos por un uso inadecuado? Pero ahora, con la gracia de Dios, debemos reafirmar la máxima que Dios le dio al apóstol Donald Guy de Suecia a principios del siglo pasado: el remedio para el mal uso de los dones del Espíritu Santo no es el desuso, sino el buen uso. Para eso es que tenemos las Escrituras, para escudriñarlas y para aplicarlas en la vida de la iglesia en estos tiempos de restauración. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, ¿sí?, la diferencia entre las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver lo que Dios quiere, ¿sí?, que es enseñar, ¿sí?, de los niveles de la profecía, ¿sí? Los niveles de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por un lado, dice la Escritura que Dios da los dones del Espíritu Santo como Él quiere. ¿Dónde está? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, donde se afirma: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero por otro afirma en 1 Corintios 14, 31: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí vemos que la Escritura asienta que el don de profecía debe ser el más común en la iglesia. Sin embargo, las profecías tienen diferentes niveles, que vamos a ver. Esto es muy vital, ¿sí? El nivel de los profetas. Vamos a ver el nivel de los profetas, vamos a ver el nivel de los que tienen el don de profecía, ¿sí?, y el nivel de los que profetizan bajo la unción del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque he ido a congregaciones a llevar palabra profética y los pastores me dicen:
aquí hay una mujer que profetiza. ¿Será profeta? ¿O nada más tiene el don de profecía? ¿O por qué profetiza? Entonces esta es una pregunta que hoy Dios te va a contestar conforme a lo que dice la Biblia. Vamos a ver el profeta, vamos a ver el don de profecía y vamos a ver por qué la palabra de Dios dice que cuando está un profeta, el manto del profeta, otros pueden profetizar, aunque no tengan el don de profeta, de profecía, solo que estén llenos del Espíritu Santo. Y esto va a aclarar para los hijos espirituales, para los pastores que tenemos bajo esta cobertura de Dios, para aquellos en sus congregaciones que tienen llamado al ministerio profético, les empiecen a tener paciencia, pero sobre todo es darles esta enseñanza que por orden de Dios, como apóstol y profeta, Dios nos ha comisionado para enseñar a los pastores. Entonces vamos a ver, es vital. Vamos a ver el nivel de los profetas, ¿sí? Luego el nivel de los que tienen el don de profecía, y luego el nivel de los que profetizan bajo la unción del cuerpo de Cristo, ¿sí? Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos 11:28. Hechos capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Hechos capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Hechos capítulo 11, 28. Dice la palabra de Dios: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sí? ¿Ya viste? Sí. Entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? También el día de hoy hay profetas de Dios en las iglesias que traen la palabra profética con autoridad y certeza. Observemos particularmente que es a los apóstoles y profetas que debe reservarse preferentemente el que dé profecía predictiva al pueblo de Dios. Si te das cuenta, aquí en Hechos 11:28, Dios usó a Agabo para anunciar que vendría una hambruna, ¿sí? Y sucedió en tiempo de Claudio, ¿sí? Fue predictiva, de predicción, ¿sí? Entonces, el profeta de Dios predice un acontecimiento futuro, ¿sí? Ya sea de una persona, de una congregación, de una ciudad, de una nación, ¿sí? Entonces, lo estamos viendo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios usó a Agabo para dar esa palabra, ¿sí? A él, entonces, vemos como el nivel de los profetas. Encontramos en Hechos 11:28, ¿sí? Entonces, vemos que Dios nos lleva como profetas para predecir cosas de la congregación, qué está pasando en la congregación, qué está pasando en los pastores, qué está pasando en el cuerpo ministerial, en el equipo ministerial, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va por comenzar. Por eso es muy importante, y sobre todo, como hemos visto, que le demos lugar al Espíritu Santo con su ministerio profético y con el don de profecía, donde trabaja el don de ciencia y el don de sabiduría para traer revelación de acontecimientos. Por eso siempre les he enseñado a los hijos espirituales, como profeta y apóstol del Señor, que cuando tú fueres alcanzado por Jesucristo, tienes que saber tres cosas. Primero, ¿a qué Dios te llamó? ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué ministerio te dio? Primero, saber qué ministerio te dio, qué ministerio tienes. Sabiendo lo primero,
qué ministerio tienes o se te entregó, naturalmente que ese ministerio será confirmado mínimo unas 3 veces por diferentes profetas. Se tiene que confirmar tu ministerio. Nosotros, mi esposa y yo, fue confirmado por 14 apóstoles y 7 profetas de México y de diferentes naciones. La última por nuestro apóstol Gabriel Sánchez Velázquez, que partió con el Señor. Entonces, tenemos que saber, que tienes que saber primero a qué Dios te llamó, qué ministerio te dio. Después de saber qué ministerio te dio, debes de saber que hay un tiempo Cronos y hay un tiempo Kairos. Un tiempo Cronos es como tiempo de preparación, de moldeo, de quebranto, de trato, de trabajo de Dios para hacer ese diamante en bruto, un diamante pulido. Y en el tiempo Kairos, el tiempo perfecto para tu ministerio. Es decir, tiempo de cielos abiertos. Jesús, nuestro Dios, 30 años en el tiempo Cronos. Dios trabajando con él, enseñándole en los negocios del reino. Él tenía el oficio de carpintero, hacía sillas, mesas, etc. 30 años de preparación, tiempo Cronos. Pero en el tiempo Kairos, en 3 años cambió la historia. Dice que cuando se bautizó, bajó la paloma del cielo, ¿sí? Cielos abiertos, y empezó su ministerio, empezó su tiempo. Entonces, el profeta de Dios lo lleva para decirte de parte del Señor cuál es tu ministerio, confirmar tu ministerio, ungir tu ministerio, levantar tu ministerio, establecer tu ministerio, ¿sí? Pero para eso tienes que estar bajo una paternidad, bajo una cobertura apostólica. Entonces eso tienes que saber. Estamos hablando del nivel de los profetas y ahora vamos a ver el nivel del don de profecía. El nivel más conocido y usado en las iglesias es la profecía que dan en los cultos los discípulos que tienen don de profecía. Como dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es muy importante que cuando tú recibas una palabra profética, la guardes, obedeciendo, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, donde dice, no menosprecies las profecías, ¿sí? Sin embargo, no debes moverte hasta que recibas confirmación de diferentes profetas de tu ministerio. Como dice en 2 Corintios 3:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. Si te das cuenta, estamos hablando del nivel de los que tienen el don de profecía, ¿sí? Y que se necesita que nosotros no menospreciemos la profecía, y otra, que tengamos que esa palabra profética la tomemos, la creamos y la obedezcamos. Pero dice en 2 Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. Entonces, mínimo 3 veces de 3 confirmaciones, ¿sí? Por boca de profetas diferentes de tu ministerio. Ahora vamos a ver el nivel de los que profetizan bajo la unción del cuerpo de Cristo. Pero claro está que lo que dice en 1 Corintios 14:31, porque podemos profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, se cumple cuando en una iglesia local la unción de Dios es tan fuerte que cualquier discípulo, aunque no tenga don de profecía, puede profetizar. ¿Sí quedó claro? Cualquier discípulo, aunque no tenga don de profecía, puede profetizar. Y dirás, ¿cómo está esto?
¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 5 al 6? Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 5 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de esto llegarás al collado de Dios y donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. En el 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, después de esta maravillosa experiencia que Saúl tuvo, jamás volvió a profetizar. En aquella ocasión logró profetizar, porque la unción que estaba en esa compañía de profetas era tan grande que lo alcanzó también a él. De este mismo modo, cuando una iglesia local está reunida en adoración o ayuno y de pronto principian a moverse los dones del Espíritu, cualquier cristiano presente, aun cuando no tenga el don de profecía, puede profetizar. ¿Sí? Entonces, aquí recordamos que profecía de los profetas. 1, profecía de los profetas, en el nivel de los profetas. 2, profecía de los que tienen don de profecía, en el nivel de los que tienen el don de profecía. 3, profecía de cualquier cristiano bajo la unción del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Creo y estoy sabiendo de parte del Señor que estos niveles de profecía eran urgentes para los pastores de las diferentes congregaciones y para la iglesia del Señor, que verá esta enseñanza de parte del Señor usando mi vida para entender cuándo está el nivel de los profetas, cuándo está el don de profecía y cuándo cualquier hermano que no tiene el don de profecía pero está bajo la unción del manto apostólico o profético puede profetizar. ¿Sí? Esto era de vital importancia, por eso el Señor me dirigió a hablar esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si la profecía es de Dios? ¿Sí? Es importante esto. ¿Cómo saber si la profecía es de Dios? En 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? La verdadera profecía no contradice las escrituras, hermanos. ¿Sí? La verdadera profecía no contradice las escrituras. Nos debe de quedar claro que la verdadera profecía no contradice las escrituras. Y la verdadera profecía trae paz. Si te han dado una palabra y no te ha dado paz, no es de Dios, deséchala. ¿Sí? Y esa palabra no te debe de gobernar. ¿Sí? Entonces la verdadera profecía no contradice las escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De allí la importancia de conocer las escrituras. Si tú te mueves en los dones del Espíritu Santo, debes mantenerte con diligencia en el estudio y la meditación de la palabra. ¿Sí? Otra manera adicional de conocer si la profecía es de Dios está en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De aquí desprendemos una verdad fundamental para probar las profecías, mismas que ilustraremos con la siguiente triángulo. Profecía verdadera trae edificación, consolación y exhortación. ¿Sí? Edificar es afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Consolar, dar consuelo. Está en 2 de Corintios 14:3.
el término de consolar, ¿sí? Si el Espíritu Santo inspiró la Biblia y el Espíritu Santo inspira una profecía, no puede haber contradicción. Si al escuchar una profecía y te das cuenta que contradice algún pasaje de la Biblia, entonces esa profecía debe ser desechada por falsa, ¿sí? Entonces trae edificación, trae consuelo y trae exhortación. La profecía auténtica enriquece. La profecía auténtica verdadera de Dios enriquece. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta porción sagrada es aplicada a todas las áreas de nuestra vida, pero es propicio usarla en el caso del juicio necesario que debemos aplicar a las profecías, ¿sí? Entonces, te debe traer paz, te debe traer bendición. Si no trae paz, no es de Dios. Es otra forma de saber si es una profecía de Dios. 4. Los ministerios maduros deben juzgar la profecía. Los ministerios maduros deben juzgar la profecía. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? Entonces, así que la Biblia tiene señales claras y precisas para evitar que los discípulos de una iglesia sean confundidos, desalentados o engañados por falsas profecías, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es lo que Dios quería hablar con respecto a el ministerio profético, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unos requisitos, que es lo que me pone el Señor para profetizar. Requisitos para profetizar, ¿sí? Y con esto terminamos, ¿sí? Requisitos para profetizar. Requisitos para profetizar. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo propicio de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. ¿Sí? Primero, requisitos para profetizar. 1, debes estar lleno de amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8. En el Nuevo Testamento hay 3 voces griegas que se traducen amor en nuestras Biblias, a saber, ¿sí? En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7, 9, cuando declara: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primero, estar lleno de amor. Segundo, te has apartado de toda mentira. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? 3. Gozarás de juicio cabal, de sanidad mental, ¿sí? En Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 4. Que la paz de Dios te gobierne. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿sí? En San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 5. No estés afanoso. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 5. Edifícate de continuo. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 7. Aviva el don que hay en ti. 2 Timoteo 1, 6. 1 Timoteo 4, 14 y 2 Timoteo 1, 6. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con la exposición de manos.
no descuidemos el don, avivemos el fuego. Entonces, esta es la palabra, enseñanza que Dios impartió usando mi boca para que esta enseñanza sea de bendición. Dios quiere que tu congregación le dé lugar al Espíritu Santo y se restaure el ministerio profético, restaurando el ministerio profético, porque ese es el corazón de Dios. Es tiempo de darle lugar a la palabra de Dios, darle lugar al Espíritu Santo, para que recibas todo del Espíritu Santo y seas lleno del Espíritu Santo y sea una iglesia viva y poderosa. Dios quiere restaurar el ministerio profético en tu congregación. Pastor, pastora, la gloria es para Jesucristo. Gracias, Paz.